Nos vamos ahora a Miami, directo a la tecnología con Silvina Moschini. Bienvenida nuevamente, Silvina. Y un tema del que hablamos es sobre los lanzamientos de productos, cuando si es noticia o es publicidad, pero en este caso se da el lanzamiento de un nuevo teléfono de la Samsung que tiene características no vistas antes y pueden cambiar el mercado. Bien interesante, Juan Carlos. El nuevo teléfono de la Samsung presenta algo que se puede definir como magia, porque puede manipularse, puede moverse la pantalla solo con una mirada o con el movimiento de la mano. Y también le está peleando el gran terreno, el gran mercado que ha logrado consolidar en el último tiempo Apple a través del iPhone 5 y del iPhone 4S. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo puede el teléfono reconocer la mirada o el movimiento? Porque expliquemos, dices, pasar la mano por encima, pero no haciendo contacto con el vidrio, como puede ocurrir con los teléfonos que se usan hasta el momento. Así es, Juan Carlos, no es telepatía, es un software que identifica una señal de movimiento, un sensor de movimiento, y eso hace que el teléfono en forma inteligente pueda cambiar la pantalla, pueda hacer un scroll o bajar en la pantalla, y también le da una funcionalidad que antes no existía. Y en un mercado donde hay muy poquito para esperar de los teléfonos inteligentes en cuanto a innovación, porque se ha hecho tanto en el último tiempo, es una novedad bien interesante. Y lograron patentar e instalar en un aparato la tecnología que solo poseían las mamás y los papás de dar órdenes con una sola mirada, y con eso se entendía todo. Pasemos ahora a un tema que conoces muy bien, Silvina, y conoces al protagonista de esta nota. Tuviste la oportunidad de conocerlo cuando era cardenal. Ahora es el Papa Francisco. ¿Y qué va a pasar ahora con la tecnología, con la llegada del primer Papa argentino, el primer Papa de América Latina? Es verdad, he tenido el privilegio de conocer a su santidad, es argentino como yo, y esperamos que también continúe con el legado que dejó su antecesor y que sea un papa tuitero, como ya lo hemos visto bien activo en los últimos días en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Pasemos ahora a un programa, una aplicación que seguramente no va a usar el Papa. La promesa que hace es que se pueden enviar fotos, que se puede enviar material y que se borra a pocos segundos después y no queda en ningún servidor. Y no es un tema menor, porque ya sabemos que lo que pasa en Internet queda en Internet. Y Snapchat es una aplicación bien interesante que propone un modelo donde cuando uno manda un mensaje o una imagen, a los pocos segundos se borra. Esto, por supuesto, no garantiza que no vaya a captar la otra persona, pero sí da la posibilidad de no dejar un legado tan extenso y a veces comprometido en Internet. ¿Existe la garantía de que eso se borra y desaparece? Porque si yo recibo una fotografía de mi teléfono, puedo tomar una fotografía de la pantalla y diseminarla. O sea, que garantías no hay. Garantía en la vida solamente la muerte y los impuestos, Juan Carlos. No existe garantía de que otra persona pueda capturar esa imagen y que pueda reproducirla, pero por lo menos no quedan los archivos, como es lo que sucede en la mayoría de las otras redes sociales, que cuesta muchísimo incluso borrarla en forma permanente. Silvina Moschini, experta en tecnología, nos acompaña los miércoles desde Miami, en directo a la tecnología. Gracias por estar nuevamente en Directo USA. Un placer. Y nosotros